Hola caminante de la vida, bienvenido a este nuevo episodio de Sostenibilidad 4x4. En este episodio quiero que abordemos algo muy interesante que he estado observando y leyendo en el último tiempo y es sobre el concepto de Ikigai. Y además quiero que lo apliquemos al concepto de sostenibilidad. Aquí es importante que recordemos que en Sostenibilidad 4x4 la sostenibilidad es un camino. Y es un camino que nos acerca al bienestar planetario, que es el fin último, el fin profundo que realmente estamos buscando. Adicional, cuando hablamos de sostenibilidad, nos estamos refiriendo al término sostener, a esa raíz que nos conecta con el cuidado de la vida, con ser guardianas y guardianes de la vida, del bienestar planetario. Y que para alcanzar esto, el camino de la sostenibilidad es el camino de la creatividad. Si apenas estás aterrizando en este episodio, déjame presentarme. Yo soy Liliana Reina Úsuga, soy una caminante de la vida, científica, profesora universitaria y una enamorada de la naturaleza. Así que en este espacio me gusta contar mis experiencias y todo aquello que voy conociendo y voy aprendiendo para que creemos una comunidad alrededor de sostener la vida. Sabes que me encuentras en este espacio, en este video podcast, que lo puedes ver en YouTube, en Apple Podcasts y en Spotify. Y también que me encuentras en mi boletín o en mi newsletter, que se llama Bitácoras de Sostenibilidad 4x4. Y se llama Bitácoras porque es ese espacio en el que hacemos un homenaje a los antiguos viajeros que llevaban un diario de viaje y nosotros estamos en un viaje que es la vida misma y allí también puedo contarte mis experiencias y mis reflexiones de manera escrita. Si no te has todavía suscrito, te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que lo hagas. Bueno, entonces para iniciar el tema que vamos a abordar hoy sobre el Ikigai, pues vamos a iniciar con una metáfora biológica que sabes que me encantan las metáforas y siempre las traigo a este espacio. Y la de hoy tiene que ver con mis compañeros de casa, con mis compañeros de viaje en este momento, que son unos gatitos. Resulta que hace unos 2 años, creo que casi 3 años, empezó a llegar a la casa una gatita. Si no lo sabes, yo vivo en una casita de campo en las montañas de Málaga, así que empezó a llegar una gatica feral, le llaman aquí, o sea, una gatita asalvajada, y empezó a acercarse a la casa continuamente. Entonces yo empecé a ponerle agua y ya se empezó a acercar y se empezó a dejar acariciar y se volvió amiga de la casa. Esta gatita empezó a venir más seguido y en una de esas pues empezó a quedarse más. Y resulta que la gatita estaba embarazada, así que tuvo unos preciosos gatitos, tuvo 5 gatitos en la casa y nosotros pues los acogimos y ya la gatita, cuando ya los gatitos estuvieron un poco más grandes, como al mes, se los empezó a llevar por el campo, pero volvían siempre a casa y luego en una de estas salidas la mamá gata no volvió, entonces quedaron los gatitos solos. Y bueno, empezamos a cuidarlos y estos gatitos para mí han sido unos grandes maestros. Me gusta mucho observarlos, me gusta mucho aprender de ellos y resulta que para mí una de las preocupaciones era, bueno, pero ¿quién les va a enseñar ahora a ser gatitos ferales? Porque nosotros compartimos el espacio como tal de la casa, nosotros les ponemos alimento, les ponemos agua. Sin embargo, pues ellos están fuera, o sea, ellos mantienen siempre en un constante ir y venir entre la casa y también el campo. Y entonces para mí fue muy interesante ver que no necesitaban tener como tal una maestra o una instrucción o un libro que les dijera cómo ser un gato y cómo ser un gato eficiente y cómo ahora vas a ser la mejor gatita cazando. No, fue muy interesante ver cómo ellos empezaron con su propio instinto pues a buscar, a cazar, a trepar a los árboles, a dejarse llevar por su curiosidad. Y esto entonces ha sido muy bonito verlos como los gatos
Hablo en especial de esos animales porque son los que con los que yo estoy compartiendo más, pero quizás otros animales también, o sea, todos los animales tienen esta habilidad, es lo que quiero decir. Y no están todo el tiempo preguntándose, bueno, y yo soy un gato y cómo me tengo que comportar. ¿Y será que es permitido que me suba al árbol? ¿Y será que es permitido que vaya a, no sé, a cazar? ¿O será que es permitido que haga aquí, que orine aquí? Como que nos están preguntando ese tipo de cosas. Voy a hacer un paréntesis porque quizás van a escuchar un ruido. Hoy mientras estoy grabando esto también, están haciendo están arreglando un terreno para hacer una siembra. Estamos a principios de enero, creo que están haciendo algo para ya los cultivos de primavera. Así que quizás vas a escuchar ese ruido porque yo este podcast lo grabo muy naturalmente en el porche de mi casa, así que vas a escuchar tanto ruidos de la naturaleza como ruidos de las labores del campo. Cierro paréntesis. Entonces, bien, ¿qué pasa? Que para mí estos gatitos han sido como esa oportunidad de revisar y decir, tenemos algo dentro nuestro con lo que debemos conectar y las respuestas no están afuera. Y yo creo que lo más interesante y como ese gran aprendizaje es, los gatos saben que hacen parte del entorno, que son parte de la naturaleza. No hay que recordárselos, no tienen que despertarlo como tal, porque ya lo tienen dentro de sí mismos y en su comportamiento ya lo llevan implícitamente desarrollado. Y entonces me ponía yo a pensar y a reflexionar, más que a pensar, a reflexionar y a sentir que es ese gran punto que nos pasa a las personas que nos hemos desconectado de la naturaleza y nos hemos desconectado de nuestro lugar dentro de la naturaleza y de reconocernos que somos naturaleza y que somos parte de esta naturaleza. Y por eso quería traer este tema del Ikigai, porque siento que puede ser un punto de anclaje para que reflexionemos y para que nos dejemos sentir sobre esa razón que tenemos para ser o para vivir. El concepto de Ikigai proviene de la cultura japonesa, específicamente de una ciudad que se llama Okinawa, y allí hablan mucho pues de esta razón de ser o esta razón de vivir. Esta ciudad también o este territorio se ha vuelto muy famoso porque ha aparecido como una de las zonas azules a nivel mundial. Las zonas azules son aquellos lugares donde las personas son mucho más longevas. Y entonces una de las cosas que han encontrado es porque ellas están conectadas, estas personas están conectadas con una razón de ser mucho más profunda. Han surgido muchísimos libros, cursos, videos, tutoriales sobre el Ikigai. Y realmente cuando indagando un poco más allá de lo que nos cuentan estos libros, pues resulta que el Ikigai, como lo estamos conociendo en Occidente, es un invento. Es un invento en el sentido de que las personas que nacen en Okinawa no llegan con un libro, con un manual que dice Ikigai de Pepito Pérez. Y ya tiene su razón de ser y la persona se lo lee y empieza a vivir. No. La filosofía Ikigai para los japoneses es justamente conectarse y a través del diario vivir desarrollar esa razón de ser o de sentirse vivos. Y aquí esto lo enlazo con lo que hablaba de los gatitos, pues que los gatitos en sí tienen ya su Ikigai porque están viviendo cada momento dentro de su esencia y dentro de lo que ellos sienten que son. Entonces aquí el gran punto para nosotras las personas que habitamos este mundo, que habitamos estos cuerpos físicos y biológicos, es recordar que somos naturaleza. Una vez podemos recordar que somos esto y que nos anclamos desde este punto, pues va a ser muy sencillo encontrar esa razón de ser. Con sencillo no me refiero a fácil. Importante esta aclaración. Entonces, ¿qué ha pasado? En Occidente, cuando se ha traído esta filosofía, se ha desarrollado todo un diagrama con 4 preguntas esenciales que nos dan un norte o que nos dan una dirección hacia dónde caminar. Entonces, como tal, el Ikigai no es un producto terminado, sino es un proceso de construcción, es un proceso de creación de nuestras vidas. Hay una frase que me gusta mucho
y las personas que me conocen hace mucho tiempo saben que es la frase insignia para mí, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo creo que si pudiésemos cambiar ese camino por ese ikigai o por esa razón de ser, la frase diría como caminante no hay ikigai, se hace ikigai al andar, o caminante no hay razón de ser, se hace razón de ser al caminar. El ikigai entonces como tal no es un dono, no es un regalo, no es algo que nos viene dado de fuera, sino que realmente es algo que nosotros podemos construir cada día, o es una conquista, es un camino, es un andar que hacemos a lo largo de nuestra vida. Entonces como tal no es algo terminado, no es algo que yo ya lo tengo aquí y es esto solamente, sino que es algo que puede ir cambiando en el tiempo. Cuando estábamos sobre los 20 teníamos quizás un ikigai, una razón de ser. Cuando nos acercamos a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, cada vez o cada etapa de la vida, porque recordemos que somos personas cíclicas, pues vamos a ir cambiando o actualizando ese ikigai, ¿no? Esa razón de ser va a ir cambiando de acuerdo al ciclo de la vida en el que nos encontremos. Y para plantearnos en este ikigai, o para plantearnos en esta metodología de empezar a caminar, entonces algunos libros nos cuentan, o algunas de las aproximaciones que hemos hecho desde Occidente nos dicen, bueno, debemos tener en cuenta 4 aspectos o 4 preguntas que nos pueden orientar. Y estas preguntas nos dicen, bueno, averiguar qué es lo que nos apasiona, preguntarnos qué es lo que necesita el mundo, también hablar de por qué me pueden pagar y en qué soy bueno. Entonces tenemos estos 4 aspectos que, si te das cuenta, muchas veces siempre nos acercamos a la naturaleza y nos gusta el número 4. Entonces dividimos en 4 en la totalidad para poderlo analizar, para poderlo estudiar. Entonces decimos que 4 son las fases de la luna, que 4 son las estaciones del año, que 4 son los elementos principales de la naturaleza. Y no es que sean 4, no es que la naturaleza se divida en 4 o trabaje en un patrón de 4. A mí me gusta también hacerlo así, por eso sostenibilidad 4x4 también hay un trasfondo, pero realmente es que nosotros como personas lo que hacemos es dividir la totalidad en 4 para poderlo analizar. Entonces vemos que de este ikigai o de estas 4 preguntas surgen 4 categorías, que es lo que nos llevaría que si las juntamos y tienen un punto de unión, vemos aquí la flor, nos pueden dar este propósito de vida o esta razón de ser. Entonces vas a poder ver en la imagen que de lo que me apasiona, mezclado con lo que necesita el mundo, puede salir mi misión, que de aquello que me apasiona, mezclado con lo que soy bueno, puede surgir mi pasión, que de lo que soy bueno, en lo que soy bueno, por lo que me pueden pagar, sale la profesión, y de la conjunción entre lo que necesita el mundo y por lo que te pueden pagar, sale la vocación. Y aquí entonces es interesante ver que cuando se juntan estos 4 aspectos, la pasión, la misión, la profesión y la vocación, pues saldría realmente aquello que nos mueve el corazón, lo que nos hace latir, lo que nos hace sentir vivos y se vuelve nuestra razón de ser o nuestra razón de vivir. Es muy interesante verlo así, porque es algo que también nos lleva adentro a investigarnos a nosotros mismos, pero también luego hacer esa conexión con lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Cuando hablamos de lo que el mundo necesita. Así que a mí hace un tiempo, cuando empecé a indagar sobre este concepto de sostenibilidad y hablar de sostenibilidad 4x4, les he dicho, bueno, que es por un lado la metáfora de hablar de la sostenibilidad como un camino y luego que necesitamos un vehículo todoterreno que nos permita transitar pero luego porque también tiene 4 aspectos o 4 fuerzas motoras que hacen que este vehículo pueda andar con potencia y que luego se aplica a 4 aspectos o a 4 ámbitos. Y estas fuerzas motoras, a mí me gusta llamarle pues las fuerzas del corazón o las 4C. Y estas 4C,
son la conciencia, la ciclicidad, la comunidad y la cotidianidad. Y entonces cuando empecé a leer sobre el tema de lo que es el Ikigai, me pareció muy interesante porque dije, jolines, estas 4 preguntas van muy ligadas a lo que yo llamo las 4C o las 4 fuerzas motoras de la sostenibilidad. Así que esto podría ser o podríamos entonces trasladarlo o transitar hacia lo que podría ser el Ikigai de la sostenibilidad 4x4. Porque entonces ya esto también nos ayudaría a conectar con nuestro Ikigai personal, también con la manera como podemos sostener la vida en el planeta. Y aquí es muy importante que hagamos la diferenciación cuando yo hablo de sostener la vida en el planeta y no estoy hablando de salvar el planeta. El planeta no necesita salvarse, o sea, no necesita que nosotros lo salvemos. Nosotros que habitamos en este planeta somos los que intentamos sostener la vida y retomar nuestro lugar en este gran tejido que es la naturaleza y que es la vida. Y ha sido muy curioso porque justamente el 1 de enero tenía ganas de empezar a leer un nuevo libro, no porque fuera 1 de enero, te lo cuento como anécdota, porque siempre me gusta leer libros de diferente tipo, pero me gusta siempre leer una novela. O sea, siempre me gusta tener como una partecita de ficción para que sea como el descanso también de libros más técnicos o más teóricos o más filosóficos. Así que nosotros tenemos una gran biblioteca que hemos heredado de mis suegros y tenemos, bueno, diferentes tipos de libros, pero hay una parte donde he puesto como los que podrían ser novela y justamente buscando ayer qué leer, hay un libro que quizás tú lo hayas leído, o sea, sé que es muy famoso, sé que ha sido como muy extendido. Yo nunca lo había leído, lo había escuchado y dije, bueno, alguna vez lo leeré, pero nunca pues había indagado sobre él, no tenía ni idea sobre qué iba este libro. Y este libro es El alquimista de Paulo Coelho. Entonces empecé a leerlo, la verdad que me enganchaba, me pareció muy interesante. Además de lo que habla, me ha gustado mucho porque, claro, ocurre en Andalucía, entonces ya ahí ya tenemos un punto que me llama mucho porque yo vivo en Andalucía y soy una enamorada de Andalucía. Y luego porque también habla de ciertas partes de África y especialmente empieza a hablar de unas partes de Egipto que yo tuve la oportunidad de vivir allí 3 meses. Así que es bueno, como que me conecta mucho con estas descripciones, pero hay una palabra muy interesante que él menciona y que es la leyenda personal. Entonces dice, bueno, como que las personas deben ir en pro o deben seguir su leyenda personal o cumplir su leyenda personal. Y me pareció muy interesante porque justamente estaba pensando en hacer este episodio, este podcast para hablar del Ikigai, la razón de ser, y me encuentro con esta otra palabra, ¿no? Como con este otro término que adoptan en este libro, que es la leyenda personal. Así que al final, no importa la palabra que le pongamos, que lo llamemos Ikigai o que lo llamemos la leyenda personal o que le llamemos el propósito de vida, porque son palabras. Yo creo que lo más importante es que nos demos cuenta que esto no está fuera, que esto lo llevamos dentro y que el propósito en sí de vivir esta experiencia humana es retomar nuestro lugar dentro de la naturaleza y recordar que somos creadores y sostenedores de la vida. Bien. Ahora te quiero contar cómo podemos aplicar este Ikigai a la sostenibilidad, especialmente hablando de sostenibilidad 4x4, esta percepción o de esta aproximación que yo te quiero dar o la que yo te estoy dando aquí. Y es cuando hablamos de lo que nos apasiona, mezclado con lo que somos buenos, podemos hablar entonces de esa dimensión de la conciencia. Cuando hablamos de lo que me apasiona, con lo que necesita el mundo, entonces podemos hablar de esa dimensión de la ciclicidad. Cuando hablamos de lo que necesita el mundo y por lo que me pueden pagar, estamos hablando de la comunidad. Y cuando hablamos de por lo que me pueden pagar, pero en lo que yo también soy bueno, estamos hablando de la cotidianidad. Entonces aquí el Ikigai de la sostenibilidad 4x4
lo importante es ir a ese corazón o a esa razón de ser para buscar la sostenibilidad. Recuerda que la sostenibilidad no es un objetivo en sí. La sostenibilidad es un camino para un bien más sublime o más profundo, que realmente es sostener la vida. Es decir, estar en el bienestar planetario, nosotros las personas también incluidas allí. Así que cuando podemos hablar de la conciencia, entonces tenemos que ir adentro y mirar, bueno, es el darnos cuenta qué es lo que estoy haciendo, y aquí estamos hablando tanto a nivel personal como a nivel profesional, como si somos emprendedores, como si tenemos una empresa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ese darnos cuenta es el primer paso. Y darme cuenta de qué estoy haciendo ahora y desde dónde lo estoy haciendo, y justamente desde allí encontrar lo que me apasiona y lo que soy bueno, y luego pasar en lo que eres bueno, pero que además me pueden pagar por eso. Entonces, una vez me doy cuenta de en qué soy bueno, qué me puede interesar, por qué me pueden pagar, pues estamos hablando entonces de la cotidianidad, de una sostenibilidad que hacemos en el día a día. No es algo que hago una vez al año o una sola vez reciclo, o una vez hago un acto, sino cómo incluyo también ese sostener la vida en la cotidianidad. Luego de por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo, pues vamos a encontrar la comunidad. Entonces aquí ya nos juntamos, no somos nosotros cada uno haciendo su parte, que es importante, es esencial, pero luego también cómo nos conectamos con las otras personas y con nuestro entorno y creamos comunidad alrededor de esto. Luego, de lo que necesita el mundo, con lo que me apasiona, encontramos la ciclicidad. Y recordemos que es esencial al conectar con la naturaleza saber que la naturaleza no es nada estática. La naturaleza es cambio continuo y es creación continua y está dada en ciclos. Así que es súper importante, o es muy necesario, que conectemos que lo que necesita el mundo no es algo muy específico y genérico para todas las partes o para todos los territorios, sino que realmente necesitamos adaptarlo, o que sea adaptable tanto a los ciclos generales de la naturaleza como a las particularidades de cada territorio. Así que a mí este concepto de Ikigai me parece que nos puede conectar con esta razón de ser como personas, pero también a la hora de ser sostenedores y guardianes de la vida, y que nos va a llevar en sí pues a lo que podemos llamar el corazón de la sostenibilidad, o este corazón de la conciencia, la ciclicidad, la cotidianidad y la comunidad. Aquí entonces me parece importante que recordemos que el Ikigai no es algo que viene dado, no es algo que viene de fuera, es un camino que se construye, y que al igual que la sostenibilidad es un camino de creatividad, pues encontrar nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir, encontrar por lo que nos late el corazón, es también un camino de creatividad. Así que para recapitular lo que hemos hablado en este episodio, es importante que recordemos que somos naturaleza, que en la medida que olvidamos que somos y a qué pertenecemos, es cuando nos sentimos perdidos, cuando realmente entonces no estamos viviendo en nuestra razón de ser. Que el Ikigai es una metodología, una de tantas metodologías que pueden haber, que nos pueden permitir o que nos permite conectar con esta razón o con este propósito de vida. Que esta razón de ser, como se ha planteado a partir del Ikigai, pues tiene 4 componentes: la pasión, la misión, la profesión y la vocación, y que estas mismas las podemos aplicar a la sostenibilidad entendida como este concepto de sostener la vida, y que aquí las 4 dimensiones que podemos hablar, o las 4 preguntas o los 4 ejes claves que podemos tener, son la conciencia, la ciclicidad, la comunidad y la cotidianidad. Recordemos también que encontrar el Ikigai pues es un camino, es un proceso creativo en sí mismo, y es algo que no vamos a tener estático, sino que todo lo contrario, es algo dinámico, y es el mismo camino el que nos va a ir mostrando, nos va a ir actualizando esa razón de ser acorde pues a los pasos que vayamos dando o al ciclo de la vida en el que nos encontremos. Espero que este episodio haya resultado muy inspirador para ti.
como lo ha sido para mí el prepararlo y el producirlo. Espero que podamos seguir esta conversación en mis redes sociales. Recuerda que estoy en Substack como Liliana Reina Úsuga, estoy en LinkedIn como Liliana Reina Úsuga. Si quieres recibir estos episodios, si quieres recibir también reflexiones escritas, puedes suscribirte a mi newsletter, Bitácoras de Sostenibilidad 4x4, que también te llegará pues directamente a tu correo y allí podemos seguir en comunicación. Por favor, déjame saber que este episodio te ha gustado, que ha despertado en ti. También sería muy, muy importante que me dejaras pues un mensajito, un correo. Es algo que a mí me motiva también para seguir haciendo este trabajo y es una manera también como me ayudas a que esto llegue también a otras personas. Recuerda dejarme un like, un comentario y suscribirte. Nos vemos el próximo sábado en la newsletter y recuerda, el camino de la sostenibilidad es la creatividad. Nos vemos.